verdad me sumo a toda la presencia. Gracias, Monseñor Pedro, también por estar aquí entre nosotros. Yo voy a ser muy breve porque de verdad muy rico la exposición del general y qué decir de este testigo vivencial sobre este hombre de Dios. En primer lugar quisiera explicar el título del libro, Mártir de Dios y de la Patria. No está mal decir que no queremos adelantar el juicio de la Iglesia, obviamente. Mártir es testigo, y sin duda es un testigo de Dios y es un testigo de la patria. Y pensamos que el mártir, nosotros, ¿por qué? Como Iglesia castrense, con el aval de la Santa Sede, porque cuando imaginamos y pensamos que este hombre podía ser un referente y un faro, una luz, como fue una luz en la oscuridad de los tiempos que vivió, una luz en nuestro tiempo y en nuestra época, una luz en la Iglesia y una luz en la patria. Pensamos porque vivió de un modo clarísimo, como dijo la diputada, del amor. Es fácil amar a quien nos ama, es fácil amar a quien nos hacen el bien, pero es mucho más difícil amar a los enemigos. Y el mismo Jesús lo dijo: si aman a los que los aman, no tienen ningún mérito. Amar a vuestros enemigos. Y esto plasmó el mayor entonces, Mayor Larraure, hoy coronel post-mortem, y sin lugar a dudas para nosotros es la prueba cabal de vivir justamente la plenitud del Evangelio entregando su vida. Y no menor por esto que tenía el ofrecimiento de alcanzar la libertad. Yo digo la libertad finita, porque iba a terminar algún día, pero optó por la libertad infinita, por la libertad para siempre, por la libertad de un creyente. Y pudo decir con valentía: a ese precio no. Ese fue el límite. Y vivió hasta el extremo, vivió hasta el fin, sabiendo la posibilidad de la muerte. Estamos entre el reconocimiento de esta legislatura al coronel Larraure, estamos también presentando este libro que hizo Sebastián Miranda. Es un licenciado y profesor de historia, catequista, es especialista en historia militar contemporánea y diplomado en comunicación para la defensa. Él es el que hizo este libro y estoy seguro que leerlo y releerlo dará a conocer a nuestras futuras generaciones y a nosotros toda la historia. Verdad, memoria y justicia, podemos estar de acuerdo, pero debe estar iluminada por la historia. Sabemos que la memoria puede ser parcial, que la memoria puede ser sesgada, que la memoria la podemos perder, y que la historia será siempre objetiva, y eso evitará divisiones, evitará enfrentamientos. La historia nos objetiva. Entonces le pedimos realmente al coronel Larraure, al siervo de Dios, que nos ayude justamente que, como decía su hijo, podamos sanar en nuestra patria estas grietas, estas zanjas que vivimos, con esta actitud evangélica que dijo y que nos dice el coronel Larraure, que no anide el odio en nuestro corazón. Un canto a la patria de su hijo Arturo fue como el disparador, yo le decía en estos días o en otra oportunidad, y hoy aquí también, que fue el disparador para, cuando lo pude leer, descubrir que este era un hombre de Dios que tenía que ser conocido. Yo no conocía mucho del tema de la causa, de la lesa humanidad y si la justicia seguía sobre él, pero descubrí realmente que había aquí tela para cortar, que era un hombre de Dios y que plasmó el Evangelio en esas poquitas cartas, en ese diario del cautiverio. Y el martirio, ¿por qué? Justamente porque vivió entregando su vida, primero cuando coparon las fabricaciones militares de Villa María, que se entregó, soy el más antiguo, y después hasta entregar la vida, porque ese era el límite. A ese precio no quería mirarse y salvarse, sino salvar. Y sin lugar a dudas para nosotros es un mártir. Ustedes saben que cuando uno escribe o intenta iniciar una causa, las causas se inician donde murió la persona, el supuesto
digamos, santo, que empieza el camino. El obispo del lugar donde murió el candidato debe iniciar la causa. Ustedes saben que el obispado castrense, y para las Fuerzas Federales de Seguridad, es el único obispado aquí, hay pocos en el mundo, son obispados personales. No tengo un territorio concreto, sino que podríamos decir el corazón de los hombres y mujeres de la fuerza y sus familias son parte de nuestra iglesia diocesana. Una iglesia que está en toda la Argentina, por eso soy el obispo castrense de la República Argentina, y donde hay militares a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, los militares están en Chipre, o cuando está el rompehielo, o la fragata Libertad, o las agregadorías militares, son parte que la iglesia confía al obispado castrense. Y por eso pensé, cuando él murió en Rosario, podríamos decir que el territorio del arzobispo del Rosario, pero yo pensé, este es un fiel castrense, es un militar. Por eso pedí permiso a la Santa Sede, hice la consulta, gracias a Dios nos autorizó la posibilidad de que en el obispado castrense iniciemos el proceso hacia la santidad, porque a la santidad donde aspiramos, lo previo, o sea, siervo de Dios, y para el caso del martirio, beato, si se comprueba que verdaderamente ha sido un martirio, que nosotros consideramos que sí, y les vamos a contar brevemente. Hemos consultado varios obispos del país, porque no solo de la región al cual yo pertenezco, así lo dispuso la Iglesia, pertenezco a la región Buenos Aires porque allí está la catedral, pero he consultado a otros obispos del país y fue favorable de todos. Escribimos a Roma y se permitió el inicio de la causa, nada obsta. A partir de allí se hizo el tribunal en nuestra diócesis con una comisión de historia, una comisión teológica, y vamos avanzando. Y en esta etapa estamos, que es el proceso diocesano. Apenas terminemos, que calculamos pronto, después de varios testimonios, ese análisis histórico, ese análisis teológico de lo que enseñó el coronel, el mayor en ese tiempo, tenía relación sana con la doctrina católica y con la teología. Así que seguimos rezando. Esta difusión de su vida también es parte de la causa para que podamos rezar, para gloria de Dios, porque será, como decía, una luz en la oscuridad, como todos los santos que son faros y referentes. Voy a ser breve en 3 o 4 pensamientos, como dijo su hijo Arturo. Él, en una de las presentaciones, llevamos varias que fuimos haciendo a lo largo y ancho del país y seguiremos haciendo, leyó un artículo de Felipe Hahn del año 1975 que salió, creemos, en el diario La Prensa, 1975. Yo creo que este artículo de Felipe Hahn es verdaderamente profético, solo providencial de haberlo descubierto y traerlo aquí a nuestro tiempo, sino profético. Y el título de ese artículo, La Raure o la supremacía del espíritu. Y dice así: el caso de la Raure, 75 años de su muerte. El caso de la Raure es sencillamente terrible y glorioso. Por eso, en verdad, ya constituye uno de los nombres singulares que ha ascendido sobre el horizonte de la patria, y allí quedará para siempre como astro de benéfico fulgor, marcando rumbos de coraje, dignidad y entereza a las generaciones. Este paradigma de nobleza humana nos rescata de la mediocridad, de la sordidez cotidiana, de la estulticia que anida en los hechos vulgares, del mezquino egoísmo centrado en la sola búsqueda del lucro y el placer. Su ejemplo es canto de fe para un pueblo que fue maltratado por la ineptitud de sus gobernantes o por la infame traición de argentinos renegados al servicio del comunismo internacional. Es aliento vital para el espíritu y tiene el efecto libertador de la obra de arte, donde el alma descubre lo mejor de sí misma y se eleva a la plenitud de la libertad por la contemplación. Continúa el artículo, pero rescato esto que sigue.
Se descubrieron en las paredes de esa cámara de tormentos escritos de Larraure que son el documento patético de su lucha para sostenerse, para conservar el equilibrio psíquico y a fe que lo logró, pues a pesar de una agonía sin término, ellos nos muestran su ánimo entero e invencible. En semejante celda diseñada por mentes enfermas, de odio sin sentido, que empalidecen los métodos de tortura de la China imperial, se vieron escritas fórmulas químicas. Era ingeniero especialista en dicha ciencia, pensamientos y consejos a sus hijos, como si les enviara un mensaje e incluso alguna poesía, actividades intelectuales, todas que le ayudaban a alentarse a sí mismo sin despegar, sin desesperar, y de ese modo no caer en indignas debilidades frente al cruel enemigo. Y como triunfal término para la vida de un auténtico guerrero y cumplido patriota, se supo por información de alguien que estuvo cautivo próximo a la celda de Larraure y pudo oír que lo escuchó entonar el himno nacional en vísperas de su asesinato. Continuó este martirio, sostenido con alma entera, adquiere perfiles de epopeya y nos dice con trágica pero vibrante elocuencia que el pueblo argentino no ha muerto, que un pueblo capaz de dar varones como Larraure podrá sortear las más difíciles tormentas morales que se presenten en su camino hacia la grandeza, precisamente porque la lleva a incitar. Felipe Ham, año 1975. Nosotros creemos y sabemos que la vida de los santos, en primer lugar, nos muestran y nos recuerdan el propio camino que todos tenemos que transitar, que es el camino a la santidad. San Juan Pablo II nos invitaba en el año 2000 a pensar, preguntar, decía, ¿quiere recibir el bautismo? Es lo mismo que quiere ser santo. La vocación que nos hermana y nos une a todos es la vocación a la santidad, en la realidad donde estemos, en el lugar donde estemos. Y esto es en primer lugar lo que deseamos para que la Iglesia pueda, si así Dios lo quiere, y para su gloria y para bien de nosotros y de nuestra patria, pueda ser representado como santo. Pero la clave, estamos en la cercanía de la solemnidad de todos los santos, es que recordemos, renovemos y avivemos que la santidad es posible. El general decía, un hombre normal, un hombre esto, un hombre normal, así son los santos. No son los santos inmaculados, solo la Virgen es inmaculada. Los santos son hombres de cuerpo, hombres de sangre, hombres como nosotros, sin duda, que han podido vivir en el hoy de cada día en intensidad el Evangelio. Y así pensamos que Larraure vivió en profundidad su fe cristiana, entregando su vida sin límites hasta el extremo. Entonces, en primer lugar, la santidad somos invitados, y también un intercesor que le podamos pedir para que esta invitación a sus hijos y a su familia, de que no anide el odio, de que perdonen, que es la clave del Evangelio, también como argentinos y en la Argentina podamos presentar un día este modelo de reconciliación, el cual todos, aunque pensemos distinto, debemos respetarnos y amarnos. Muchas gracias.